Continuamos con nuestra serie dominical, el Evangelio de Marcos, y vamos a empezar el día de hoy con el capítulo 5 del Evangelio de Marcos. Y bueno, pues recordará, le expliqué la semana pasada, que a partir del relato anterior, cuando Jesús y los discípulos cruzan el mar de Galilea, viene la tormenta, Jesús reprende al viento, hay un cambio en lo que está enseñando Marcos, en lo que está platicando Marcos acerca de la enseñanza de Jesús. Todo el capítulo 4, casi todo el capítulo, vemos que Jesús está hablando de los misterios del reino del cielo, sobre todo en el hecho de sembrar la palabra, de la semilla, ¿verdad? Y aprendimos muchísimas cosas. Nosotros somos responsables de qué hacemos con esa semilla. Tarde o temprano tendremos que dar fruto, porque la semilla es la palabra de Dios. Depende del corazón, de la dureza del corazón o de lo suavecito del corazón, lo que va a suceder con esa palabra. Aprendimos que la palabra no es para guardarla, sino es para esparcirla, ¿verdad? Para que la gente sea alumbrada. Esa lámpara no tiene que ponerse debajo de un almud, sino que tiene que ser platicada, contada, ¿no? Somos responsables en predicar el evangelio, pero el crecimiento espiritual lo da Dios, ¿verdad? Termina toda esa narrativa acerca de la palabra de Dios, del mensaje de Dios y del fruto que se espera, hablando de la semilla de mostaza, en donde una pequeña palabra en el corazón de alguien puede hacer un milagro enorme, ¿verdad? Así como esa palabra que sembró el Señor Jesús a primeros 12 o 20 o 100, hoy en día muchas naciones se cobijan bajo la sombra del evangelio. Es el mensaje de la semilla de mostaza. Y a partir del siguiente relato del mar y de esta tempestad, vemos que ahora Jesús quiere manifestarse a sus discípulos, mostrar su autoridad, su señorío, su poder, para que ellos crezcan en fe, en conocimiento y en entendimiento de quién es Jesús. Nos dimos cuenta al final del relato de la semana anterior que ellos no sabían quién era Jesús, a pesar de que ya llevan viviendo con Él, conviviendo con Él, han visto grandes maravillas. Cuando Jesús reprende al viento y el viento se queda mudo y se calman las aguas y se hace gran bonanza, dice el relato, los discípulos realmente están espantados y se preguntan, ¿quién es este? Realmente no han entendido la dimensión de quién era Jesús. ¿Quién es este que aún el viento le obedece? Y estaban llenos de gran temor. ¿Recuerdan? Bueno, pues Jesús va a seguir en esta enseñanza a sus discípulos, revelándose a ellos en su majestad, en su autoridad, en su señorío, en su poder, para que sus discípulos le conocieran. Y así como vimos la semana pasada que Jesús tiene autoridad sobre los vientos y sobre la creación, pues también tiene autoridad sobre cualquier hueste potestad de las tinieblas, del área espiritual, ¿verdad? Así es que Marcos 5:1, ¿está listo? Vamos a leer el texto y ahorita oramos para que el Señor nos ayude. Dice así, Marcos 5:1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Cómo te llamas? Y respondiendo le decía, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región.
estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos y entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que estaba sucediendo. Vienen a Jesús y ven al que había estado atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Qué relato tan impresionante, ¿no? Sin duda, hermanos, que pues usted ya sabe que es uno de mis textos favoritos. No hay día que me encarguen o me permitan hacer la alabanza que no cante este canto, ¿verdad? Siempre, todo el tiempo. Se los digo, es esta alabanza que cantamos acerca de este pasaje, sin duda, uno de mis favoritos. Y una razón es porque desde la primera vez que yo leí este texto, hace casi 20 años, que conocí este texto y que lo estudié, yo de inmediato me identifiqué con este endemoniado sin ningún problema, hermanos. No tengo ningún problema. Cuando le estaba poniendo título a la enseñanza, le puse como 5, voy leyendo y le voy cambiando el título, ¿no? Entonces al final tengo como 6 títulos, ¿no? Y le puse esta vez: Jesús libera, transforma y envía. Pero en mis notas dice: ese endemoniado era yo. Ese es el título que yo le pongo. Yo no tengo problema en darme cuenta y en estar agradecido con Dios de cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo, de cómo fui liberado, restaurado y enviado por el puro poder y la misericordia de Dios a predicar sus maravillas. No tengo ninguna duda, no tengo problema, nadie me lo tiene que aplicar. Yo entiendo claramente este pasaje desde la primera vez que lo vi, y sin duda quedó en mi corazón y en mi alma. Y cuando conocí este canto, ¿verdad? Cuán grandes cosas ha hecho el Señor pues es mi himno de guerra para alabar al Señor, para adorar al Padre. Vamos a estudiar, que Dios nos hable el día de hoy. Sin duda es un bistec. Hoy es buffet y bistec y gran alimento para nosotros. Hay muchísimas cosas que nos va a hablar el Señor el día de hoy, y pues vamos a pedirle al Señor que sea el quien toque nuestro corazón, nuestra mente, nos hable, ¿verdad? Nos enseñe. ¿Me acompaña a orar, hermano? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Padre, por este lugar donde podemos reunirnos con libertad, a alabarte, a bendecirte, a escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por tu cruz en donde me limpiaste de todos pecados. Gracias por nombrarme tu Hijo. Gracias, Señor, por trasladarme de las tinieblas a tu luz admirable. Te pedimos el día de hoy, Señor, que hables a nuestra mente, nuestro corazón. Señor, nos sigas iluminando de ti, de quién eres y de lo que quieres hacer en nuestra vida. Señor, gracias por tantas bendiciones. Te pedimos que nos hables, que nos enseñes. A eso hemos venido y estamos delante de ti, Señor, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues hoy tenemos un texto muy hermoso. No es un texto romántico. Vamos a ver aquí unas figuras
del texto, que si las vemos literalmente nos enseñan grandes verdades, pero si vemos las figuras espirituales, hermanos, nos va realmente el Señor a mover muchísimo. Marcos 5:1 dice así: vinieron del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Bien, ¿de dónde venía Jesús, hermanos? Acuérdense la semana pasada. Esto está continuando el relato. Jesús había trabajado todo un día desde muy temprano hasta que ya estaba oscureciendo. Estaba muy cansado, ¿verdad? Estaba predicando desde la barca, terminaba de hablar estos misterios del reino de los cielos por medio de parábolas a sus discípulos. Estaba muy cansado, les dice a los discípulos: pasemos del otro lado, porque había mucha multitud, quería descansar. El Señor Jesús estaba cansado, tan cansado que se acuesta en la barca y se duerme, ¿verdad? Se duerme el Señor Jesús. Es cuando viene aquel viento que mueve las olas estaban hundiendo. Jesús se para, reprende al viento. Aquellos están espantados de ver quién es este hombre que aún los vientos le obedecen, cansados de luchar contra las olas, mojados, bañados, ¿verdad? Era agua dulce, es un lago, se le conoce Mar de Galilea, pero es un lago. Y llegan en la noche del otro lado, mojados, cansados, los discípulos asustados. ¿Y qué es lo primero que sucede? Bueno, también contarles que aquel lado, Gadara, tradicionalmente era territorio de los judíos. O sea, en ese momento vemos que ya están los gentiles ahí, ya las tradiciones paganas habían tomado control de ese territorio, pero originalmente ese territorio le pertenecía a Israel. Fueron los territorios que se le asignaron a la tribu de Efraín y Manasés, estos descendientes de José. Esta tribu les tocaba de aquel lado y este era el territorio que antes habitaban, pero después se fue contaminando y al final de cuentas ya era un territorio prácticamente gentil, esta zona ahí del otro lado del mar, ¿no? Entonces Marcos 5:1 dice: vinieron del otro lado del mar, donde estaban trabajando, predicando, y llegaron a la región de los Gadarenos. Bien. En el verso 2 dice Marcos 5:2: cuando salió él de la barca, Jesús sale de la barca, están todos empapados, desvelados, ¿verdad? Él descansó un rato, unas 2 horas en lo que los otros sufrían contra el viento. Jesús estaba bien dormido, bien a gusto, en paz estaba en la barca. Llegó del otro lado y enseguida vino a su encuentro. ¿De dónde salió este hombre? Dice: de los sepulcros. Este hombre vivía entre las tumbas, ahí entre los muertos. Obviamente era un hombre que no tenía una vida espiritual y estaba endemoniado. Este hombre está poseído por un demonio. Aquí dice esto claramente: un hombre con un espíritu inmundo. Y ya más adelante dice que dominado por el diablo, ¿no? Había un espíritu, un demonio dentro de él. Y bueno, creo que lo primero que necesitamos nosotros entender es esta verdad. Hoy muchos cristianos no creen estas cosas, ¿no? Tienen un cristianismo muy romántico y se nos olvida que estamos en medio de una guerra espiritual tremenda, que a veces con nuestros ojos naturales no alcanzamos a ver, pero que el entendimiento espiritual nos tiene que hablar. Las escrituras nos hablan claramente. Hermanos, andamos en medio de una batalla entre demonios, que son los ángeles caídos que siguieron a Satanás cuando fueron expulsados del cielo, y los ángeles de Dios que andan entre nosotros, ¿verdad?, obedeciendo a Dios. Y hay una guerra espiritual tremenda, ¿no? Yo recuerdo que en el libro de los Reyes dice que Eliseo en alguna ocasión iba con su discípulo, ¿no? Y se iban a enfrentar a un gran ejército gigantesco. El discípulo le decía: nos van a aplastar, son muchísimos, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo le decía: nosotros somos más, tranquilo, cálmate, nosotros somos mayoría. Y él volteaba: pues, ¿cuál mayoría nos van a dar, no? Y entonces el profeta le dice a Dios: ábrele el entendimiento, ábrele los ojos para que vea. Entonces Dios le permite ver al siervo del profeta, voltea y ve legiones de ángeles, ¿no? Miles de ángeles que iban a pelear por ellos. Así pasa con nosotros, a veces no lo vemos, ¿no? Pero hay una guerra espiritual y están los demonios acechando.
Es clara la Biblia cuando dice que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, ¿no? Si no, imagínense qué inconsistencia de las Escrituras. ¿Por qué habría en la Biblia este pasaje en Efesios 6:11, por ejemplo? Dice Efesios 6:11, búsquelo por favor. Dice así: vestíos de toda la armadura de Dios, de este famosísimo pasaje de la armadura de Dios, que son herramientas espirituales para pelear esta batalla espiritual, hermanos, ¿verdad? Dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las que acechanzas del diablo. Entonces, la Biblia nos habla claramente que el diablo está acechando, ¿verdad? Ya vimos en este pasaje de Pedro, donde dice el león rugiente, y aquí en Efesios. Pero aquí vean el verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Luego nosotros en lo natural pensamos que estamos batallando con la gente. Hermano, detrás de esto están los demonios y la influencia del diablo por medio de muchísimas cosas. Dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí en la atmósfera, hermano, hay un montón de demonios y de ángeles, ¿no? ¿Por qué cree usted que la Biblia nos prohíbe andar invocando a los ángeles, o rezándole a los ángeles, o pidiéndole a los ángeles? Porque sí hay muchos ángeles por aquí, pero también están los inmundos, los ángeles que fueron desterrados, los que siguen a Satanás y hoy son demonios. Entonces, ángel de mi guardia, mi dulce compañía, no aguas, hermano. ¿Por qué cree que la Biblia nos prohíbe invocar a los muertos, hablar con los muertos? Porque la Biblia nos dice claramente que morimos una sola vez y después el juicio, no regresamos ni andamos por acá. Si usted un día invocó a su abuelita, le puso su ofrenda, su pan de muerto y su tequila para que viniera a hablar con usted, y la abuelita le habló, y usted hasta lloró: me habló mi abuela. Un demonio andaba acá echando tequila contigo ahí en la ofrenda. Pero muchos no estamos conscientes de estas verdades. Y sabe una cosa, a veces por experimentar, por curiosidad y por ignorancia, abrimos puertas que son puertas al diablo. Yo me acuerdo en la secundaria que llegaban a la secundaria con unas tablas ouijas, se llamaban, que porque ahí te contestaba el diablo, ¿no? Y hasta mucha risa, no es tan gracioso. Después las consecuencias eran terribles. Hace como unos 15 años, yo creo, ya ni sé cuánto. En Guadalajara vivíamos ahí, había una moda ahí con unos monos bien feos, se llamaban elfos, ¿cómo se llamaban? Y andaban ahí, hubo un tiempo que y traían su mono, chavos de la universidad también y de la prepa, y andaban cuidando un mono ahí, y lo atendían y lo cuidaban y le preguntaban. Bueno, se puso eso de moda, se generalizó, y al ratito, hermano, ¿cómo cree que andaban esos chavos? Se les hace un juego, una moda, y empiezan a permitir que cuestiones demoníacas entren a su vida. Al rato andaban: es que está enojado conmigo, es que me miró, es que me habló en la noche que le diera agua, es que no quiere ir allá, es que ya lo oían, ya sentían la presencia, ya los movía. Y luego, ¿cómo andaban los chavos? Quemándose con los cigarros, rascándose acá, cortándose por allá. La entrada a cuestiones terribles de la idolatría, la pornografía y el libertinaje sexual y tanta cosa. Pero es que ábrenle tantito la chance. Entonces, tengamos cuidado, seamos conscientes de esta verdad, que hay una guerra espiritual y hay muchos demonios buscando dónde habitar. Hoy vamos a ver qué tipo de habitación les gusta a estos seres, a dónde les gusta vivir, qué tipo de olor les agrada, por qué buscan más
ciertos lugares. Bueno, pues hoy nos va a dar una luz el texto del día de hoy, ¿no? Entonces, pues ahí estaba este asunto. Había un hombre con un espíritu inmundo, un hombre endemoniado. Hermanos, el diablo es real, ¿eh? ¿Sí sabe o no? El diablo es real. Y una cosa que tiene que saber usted, que es poderoso, hermano. A mí me dan risa los cristianos que, ay, le machacamos la cabeza al diablo. Lo reprendo y lo ato y todas esas cosas que le enseñan, que la Biblia no enseña, que le enseña no Biblia, que la Biblia no enseña. Y ahí andan los cristianos haciendo esas tonterías, ¿no? Mire, el diablo es poderoso y lo único que realmente enseña la Biblia en contra del diablo es resistir al diablo y él huirá de vosotros. Eso está en la Biblia. Y la otra es echarlo fuera. ¿Estamos? De ahí en fuera, hermano. Pero los cristianos creemos cada tontería. Ah, están en la iglesia machacando en la cabeza al diablo, amarrándole la cola, tumbándole un cuerno y semejantes cosas, ¿verdad? Y solamente hacemos el puro ridículo. El diablo es poderoso y sabe lo que está haciendo, y te quiere destruir, te quiere despedazar. ¿Sabes por qué? Porque antes eras de su lado, de su ejército, eras un soldado de él. Sí, cuando eras mentiroso, tranza, fornicario, adúltero, pornógrafo y todo eso, eras de sus filas. Y ahora que lo has traicionado para seguir a Jesús, te odia y te quiere despedazar por traidor. ¿No sintió escalofrío? Bueno, debe estar consciente de lo que realmente está sucediendo. Bueno, este hombre tenía su morada en los sepulcros. Ahora fíjense aquí las características cuando la gente está entregada, le abrió puertas al diablo, situaciones espirituales malas. Este hombre vivía entre los que están muertos. ¿Con quién se junta un hombre que anda así? Pues con otros muertos espirituales, ¿no? Este hombre tenía su morada en los sepulcros. Otra cosa, nadie podía atarle. Ahora va a entender por qué yo me identifiqué hace 20 años con esto. Nadie podía atarle. Yo me acuerdo cuando nadie podía atarme. Me acuerdo. No había consejo que me calmara. No había amenaza de mis papás que me tranquilizara. Amenazas de que me corrían, de que me hacían, de que me hicieran. No había nada que me pudiera ponerme quieto y que viviera una vida reposada, tranquila, honrada, sana. No había nada. Rebelde. Me acuerdo del maestro de la secundaria, cuando pues tuve que hacer extraordinario y un montón de cosas para que me pusieran 6 y sacar mi certificado. Y me decía este maestro, tengo que reconocer delante de ti que ayudé a muchos chavos y contigo nunca pude, me dijo. Estaba bien chavillo, hermano. A los 14 años salí de la secundaria, imagínense, y era un rebeldazo. Y así pasaron los tiempos. Dice, nadie podía atarle, ni aún con cadenas, bueno, ni con amenazas, ni con fajazos, ni con castigos, ni con nada. ¿Se acuerda? ¿A alguno de ustedes fue así? Pues estoy hablando de mí, ¿verdad? Yo, no, usted se ve linda persona desde chiquillo, se le nota la cara. Nadie podía atarle ni aún con cadenas. Dice Mateo y Lucas, porque Mateo y Lucas también narran este pasaje, que ya nadie se atrevía a pasar por ahí. Lo querían atar con cadenas, las despedazaba, les ponían grilletes y los rompía. Andaba desnudo, loco, vociferando, gritando, haciéndose daño con piedras, se sangraba, se hería, atormentado y atacaba a la gente. Nadie se atrevía a pasar por esos caminos porque le tenían terror a este hombre. ¿Por qué le tenían terror? Dice el verso 4, hermano. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Yo me acuerdo, hermano, cómo me querían sujetar de una manera, de otra manera, atarme de una manera, de otra manera. Me amenazaban con correrme del trabajo, me valía, de correrme de la casa, me valía, de todo. Y pasaron los años y los años. ¿Y sabes cómo vive uno? Haciéndose daño a sí mismo y haciéndole daño a la gente que está alrededor, al grado que te comienzas a quedar solo,
solamente los otros muertos espirituales quieren estar cerca. Por eso vive entre los sepulcros este hombre. Pero la gente que anda cerca de ti sale lastimada por acercarse a ti. Nadie le podía dominar. En un trabajo, un amigo, una buena persona que me quería dar consejos de mi vida desenfrenada, me decía, me puso un apodo, el ingobernable. Me acuerdo que hasta eso le hacía yo burla. Ese apodo nadie se lo va a aprender. Se pone el cheto, el chitos, algo así para que se grabe. El ingobernable está muy grande. Dice, es que no hay otra manera. O sea, no te sujetas a nada. ¿Ya ve por qué me identifiqué cuando yo leí esto? No había manera. O sea, tu esposa, me largo, pues lárgate, me agarro otra. Estás loco. Está uno fuera de control, fuera de sí. Y no hay nada que te sujete. Dice, nadie le podía dominar. Quiero aclarar que, bueno, estoy haciendo ciertas aplicaciones, pero aquí está hablando de que este hombre está endemoniado, ¿verdad? Sí, claro. Y dice el verso 5, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Hermano, la gente que vive así, usted la ve muy feliz, que andan de fiesta en fiesta, de pachanga en pachanga, de borrachera en borrachera, unas camionetonas más gigantes que su vida, ¿verdad? Tienen banquitos para subir, están enanos, pero traen camionetona. Así, ¿no? Un sonido que simbran 3 casas, ¿no? Y mujeres, y pachanga, y todo. Yo los he visto llorar como niñas. Cuando ven a sus hijos perdidos en las drogas, tatuados hasta los dedos del pie, no sabiendo si son hombres o mujeres o algo, a los 13, 14 años. No solamente se han dedicado a destruirse, sino que han destruido a los que están cerca de ellos. A eso sí, con dólares, se fueron al gabacho y traen dinero. ¿Saben una cosa, hermano? Sufriendo, hiriéndose con piedras, él mismo. ¿Quién haría a este hombre? Él mismo. Haciéndose daño, viviendo una vida atormentada. Ya nadie quería pasar por ahí, ya no querían acercarse a él. Lastimándose él y a los que le amaban. Este hombre vivía terriblemente atormentado, sufriendo y haciéndose daño. Verso 6. Este hombre que gritaba y daba voz. ¿Qué voces cree que daban esta gente? ¿Estaba cantando salmos? No, hombre, cuando andan contentos cantan de qué manera te olvido, por tu maldito amor, lástima que seas ajena, puras perversidades. Digo, los más recatados, porque ahora el reggaetón ese es pura porquería, ¿no? Ya ni les entiendo lo que dicen. Pero este hombre cuando vio a Jesús, corrió y se arrodilló delante de él. Mi hermano, con un poquitito de cordura que nos quede, un poquitito de buen juicio, deberíamos hacer lo mismo, con ese poquitito, arrodillarnos delante de Jesús y pedir ayuda, el único lugar donde va a venir la ayuda, ¿no? Pero no se le olvide que adentro iba el demonio de este hombre, ¿no? Entonces ahí va este hombre con toda la legión de demonios que había dentro de él. Imagínense a los discípulos cuando ven corriendo a este hombre a ellos. Ya venían espantados, ¿no? Y ven a este hombre desnudo, todo desfigurado, sucio, apestando, horrible, corriendo hacia ellos. Yo a veces me imagino la escena que se queda Jesús ya ahí viene, está endemoniado. Pero no sé los discípulos si se quedaron ahí o corrieron, ¿eh? No dice la Biblia. Clamando a gran voz le dijo el endemoniado, este hombre le dice a Jesús, después de arrodillarse delante de él, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Cómo le llama?
estos demonios, ¿cómo le hablan a Jesús? Hijo del Dios Altísimo. Bueno, hasta lo que hemos leído ahorita, los primeros 4 capítulos de Marcos, ¿quién le había dicho así al Señor? Todavía los discípulos todavía no tienen un entendimiento claro y pleno de quién es Jesús. Todavía no tienen toda esa revelación. Pero los demonios sí, hermano. ¿Tienen un gran discernimiento espiritual los demonios? No, hermanos, estaban en el cielo, eran ángeles. Ahí lo vieron a Jesús con toda su gloria. ¿Quién es Jesús, hermano? ¿Sí? Ellos fueron echados del cielo por quererse quedar con la gloria que le pertenece a Dios, por seguir a Satanás en su rebelión. Vea esta guerra ahí en Apocalipsis. Fue echado con la tercera parte de los ángeles del cielo. Ellos lo conocían clarito, lo reconocen y saben a qué vino al mundo. Le dicen Jesús. ¿Qué es Jesús? Ese no es su nombre en el cielo. Jesús es su obra aquí, el Salvador. Y en el cielo, ¿quién es? El Hijo del Dios Altísimo. Ese es Jesús. Y los demonios no tienen duda quién es, lo reconocen claramente y saben lo que les espera al enfrentarse con Jesús. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a ser atormentados. En los otros pasajes dice, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ya saben lo que les espera. Pero ellos sabían, pero no es el tiempo. Sí, los demonios saben. Te juro por Dios que no me atormentes, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué crees que Santiago dice esto? Santiago 2:19. ¿Ustedes lo conocen? ¿Qué pasaje, hermano? ¿Tú crees que Dios es uno? Les pregunta, ¿verdad? ¿A quién le habla ahí Santiago? A los cristianos, hermano. A los cristianos que no tienen obras. A los cristianos que dicen, yo creo, pero no hacen nada. No practican la fe. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Qué bueno que entiendes eso. Es que Dios es uno es la base de la religión judía. Dios es uno, ¿verdad? Deuteronomio 6:4. Bueno, no vaya ahí. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Entiendes quién es Dios? Bien haces, qué bueno. También los demonios creen, fíjate, o sea, eso que tú sabes, también los demonios saben. Bueno, aquí en este pasaje vemos que los demonios sabían más que los discípulos, ¿sí o no? Los discípulos todavía no saben quién es este que hasta el viento le hace caso, ¿sí o no? Y los demonios están clarísimos quién es, no están dudando, ni tienen idea, ni, ay, pues dicen que eres el profeta, ay, pues dicen que eres Juan. No, los demonios, Hijo del Dios Altísimo. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, pero no te alcanza con saber quién es Jesús. A los demonios no les alcanza, ni les va a alcanzar. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora vemos ahí que están temblando los demonios. ¿Qué has venido a hacer? No nos atormentes. Ahí están los demonios delante de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús les decía, Marcos 5:8. Porque Jesús les estaba diciendo, llegó este hombre a arrodillarse a pedirle ayuda a Jesús, ¿verdad? Inmediatamente Jesús reconoce al demonio y le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo. Aquí ya vemos, estamos hablando de un demonio, un espíritu inmundo. Y dice, sal de este hombre. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Hermanos, Jesús sabe cómo se llama, quiénes son y cuántos son y todo. Es Jesús. Pero no se olvide que ahora lo que quiere es manifestarse a sus discípulos. Está enseñando a los discípulos lo que está sucediendo. Ellos tienen que entender. No entendían qué había pasado en la barca. ¿Cómo? ¿Quién es este? ¿Por qué el viento se calmó? ¿No? Y está enseñándoles. Y ahora igual.
¿Cómo te llamas?, le dice al demonio este. Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahí fue cuando yo dije, yo andaba así. Yo lo estoy contando cuando yo lo leí hace 20 años, para que no se ofenda. Yo sé que ustedes no, lindos desde chiquitos, bonitos, bien portados, ay, inocentes, criaturas. Cuando dijo aquí, Legión me llamo porque somos muchos. Además que hay gente que está atacada por un vicio, y otros por la pornografía, y otros por el adulterio, y otros por la fornicación, y otros por la avaricia, y otros por tanta cosa, ¿verdad? Y yo traía de todo cuando ya conocí a Jesús. Y yo dije, no, pues legión, hay una legión en mi vida. Hay tantas cosas podridas dentro de mí, decía yo. Cuando llegó este pasaje a mi corazón. Legión me llamo porque somos muchos, dice. Aquí hay dos verdades importantes. Número uno, una legión de soldados romanos, que es el contexto ahí. Acuérdense que ellos conocen esta palabra por los romanos, ¿no? Una legión era de 6,000 soldados. Ahí está hablando de dos cosas este hombre. Legión, o sea, estoy completamente perdido, aplastado por una legión. Y por otro lado, legión era muchos, ¿no? Viene una legión de soldados, 6,000, ¿no? O sea, muchísimo. Entonces este hombre está diciendo, estoy completamente rebasado, aplastado, humillado por una legión de demonios. Y los demonios somos muchos, muchos. Pues todos esos, muchos, estaban ahí de rodillas, rogándole a Jesús que no les atormentara antes de tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús tiene toda la autoridad, hermano. Toda la autoridad, todo el señorío y todo el poder. Híjole, una legión de demonios, hermano. A lo más que habíamos oído en el Nuevo Testamento eran de 7, ¿no? ¿De quién sacó Jesús 7 demonios, dice la Biblia? De María Magdalena. Nomás había la hermana y los demás, ¿qué onda? 7 demonios. Y hay otro pasaje donde habla de 7 demonios, que hoy es importante recordar este pasaje, que nos va a ayudar a comprender más de esto que estamos estudiando. Vaya por favor a Mateo 12:43. Gloria a Dios. Mateo 12:43. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Amén. 12:40 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, a ver. Aquí Jesús está hablando, ya veo que son letras rojitas. Es una enseñanza de Jesús, hablando de esto. Jesús viene y tiene autoridad sobre los demonios, ¿cierto? Por ejemplo, aquí va a liberar a este varón. Ya leímos todo el texto. Esa legión, aunque sean muchos, van a salir pitados de ahí. Porque ya Jesús les dio una orden, váyanse. ¿Qué están haciendo los demonios? Si se fijan, pidiéndole permiso de ir a donde ellos quieran. Porque se van a tener que ir, ya les dieron la orden. Y le piden, no nos eches de aquí, esta zona nos gusta, ahorita van a ver por qué. Aquí nos agrada, no nos corras de esta región está padre. Aquí les gusta la banda, el chupe, no van a la iglesia, les gusta el adulterio, la pornografía, déjanos acá, están padre, ahorita vamos para allá. Pero de que Jesús libera a alguien, queda limpia esa persona. Si esa persona no es ocupada por el Espíritu Santo de Dios después de ser liberada, está libre y limpia la casa y más espaciosa, sin tanta cochinada que había, imagínense nomás. Esto es lo que nos va a hablar aquí el Señor. Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. No le gusta cualquier lugar al demonio para habitar.
Si soy un hijo de Dios, que quiero agradar a Dios, que estoy lleno del Espíritu Santo, canto alabanzas, trato de lucho contra los deseos de mi carne, buscando adorar a Dios, y estoy trabajando en la obra del Señor, el diablo no quiere vivir ahí, hermano. Es muy incómodo. No soporta las alabanzas, hermano. No soporta que estés orando y adorando. No soporta que estés perdonando al que te hizo cosas. No aguanta. Anda buscando un lugar, pues así parecido como entre cerdos, entre los sepulcros, gente así. Pero este batalló un poquito y no hay a dónde quedarse. Y dice, voy a regresar donde salí, ¿no? Eso es lo que pasa aquí en este ejemplo. Dice, no hallando reposo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Lo sacaron, no salió, ¿verdad? Y cuando llega, haz de cuenta que lo sacaron de... Ay, no, ¿qué tal si digo un nombre, va? No, no voy a decir nombres. Lo sacaron de un hombre, a ese espíritu. Anduvo por allá donde llega. No halló un lugar que le agradara. Regresa al mismo hombre y lo encuentra, dice, ¿cómo? Volveré a mi casa donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, claro. Fue liberado este hombre de esos espíritus malos y de lo que conlleva y toda la porquería que traen, pues está limpio. Volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Qué bonita está la casa donde me echaron un día, ¿no? Pero está como desocupada, limpia, barrida y ordenada, pero está desocupada. ¿Qué hubiera pasado si este demonio regresa y encuentra esa casa habitada por el Espíritu Santo de Dios, que es una morada de Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Qué pasa? No puede entrar ahí, hermano. Cuando una persona es endemoniada o es poseída por el diablo, es porque no estaba habitado por el Espíritu Santo de Dios, hermano. No hay ni una sola evidencia en toda la Biblia de que un cristiano fue endemoniado. Eso no existe. Tristemente hay iglesias, hermano, que creen esas tonterías. Aquí hay gente que me han platicado, en su iglesia hay un cuarto de los endemoniados. O sea, de pronto se les mete el diablo y lo meten ahí. Ya cuando sale bien, ya, o sea, ¿qué es eso? Oran por ellos, los liberan, ya salen y a lavar, a remolinear. Y hay unos que cada 8 días son los mismos, se endemonian. Esas cosas no están en la Biblia. Si la casa está habitada por el Espíritu Santo de ahí, ¿qué nos dice Jesús? Mayor es el que está, ¿no? Eso dice la Biblia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. O sea, Dios es más fuerte, Hijo de Dios Altísimo, el Todopoderoso, ¿no? O llega un demonio ahí, chocarrero, y le dobla la mano al Espíritu Santo y se mete. Ahora vivimos los dos y vamos a compartir aquí. ¿Usted cree eso? Aunque usted no lo crea, muchos están batallando ahorita con eso. Tristemente les han enseñado cosas que no son bíblicas y se las creen. Dice, entonces cuando ve su casa vacía y adornada, verso 45, va, dice, hoy mi casa está vacía y adornada y limpia. Va, consigue a otros 7 espíritus. Va con los cuates, ¿verdad? Dice, se lleva a otros 7 espíritus peores que él. Pues este era light. El primer demonio nomás le iba a la América. O sea, era ligerillo su maldad, su perdición. Pero va por otros 7 peores. Imagínense. Y entrados moran ahí. Y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cómo ve, hermano? ¿Alguno de ustedes fue liberado? No se quede con la casa vacía. Llénese del Espíritu de Dios, hermano. Pídale a Dios, Señor, habita en mí. Señor, hazme un hombre nuevo. Señor, séñame con tu Espíritu. Señor, quiero ser tuyo para siempre. Séllame por la eternidad. Padre,
No dejes mi casa vacía, me has liberado, hiciste un milagro, ya no estoy atrapado por esto, pero hermano, y ni tienes que pedir, si arrepentido crees, el Señor habita en ti. Es lo que Él quiere, habitar en nosotros, hermano. Ahora fíjense lo que dice aquí, el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Así también, esta sentencia es bien fuerte, así también acontecerá a esta mala generación. ¿A quién le está diciendo esto? A su pueblo. ¿Qué especial tuvo esa generación, hermanos? A la que le está hablando ahí. Así mismo le va a pasar a esta generación. Esa generación era perversa, generación de víboras, les decía, ¿no? Idólatras, fornicarios, hipócritas, aparentando una religión muy piadosa. Decía Jesús, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esa era esa generación. Y llega el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, a habitar entre ellos y fue rechazado, hermano. Lo mismo le acontecerá a esta generación. Estaban llenas de cochinadas, pero vine yo a llenar, vine yo a sanar, vine yo a libertar, vine yo a perdonar, y no fue recibido el Señor Jesús. Bueno, pues les fue peor que como estaban antes de que viniera Jesús. ¿Sí saben eso? Estaban dominados por los romanos, estaban perdidos en tanta cosa. En el año 70 después de Jesús, apenas 30 años después de su muerte, había sido despedazada Jerusalén. Y los judíos esclavizados de la manera peor todavía. Andaban mal, ¿verdad? Pues si rechazan a Jesús, van a estar peor. Por eso la Biblia dice, esos que conocen de Dios y ven la verdad y se apartan de ella, mejor les hubiera ido que no conocieran. Mejor les hubiera sido que ni se enteraran. Porque rechazar a Cristo, hermanos, tiene sus consecuencias. En eso consiste la condenación del hombre, dice Juan, que la luz vino al mundo, mas los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Prefirieron sus obras malas. Y van a ver cómo es lo que vamos a seguir viendo ahorita en el pasaje de Marcos, hermanos. Marcos 5:10. Este hombre endemoniado, esta legión, ahí está hablando ya estos demonios, le rogaba a este demonio a Jesús, mucho le rogaba, le suplicaba que no los enviase, vean, rogaba como si fuera uno y luego los enviase, pues había una legión, fuera de aquella región. ¿Se acuerdan lo que le estaba diciendo? Dice, Jesús, si nos vas a enviar fuera de este hombre, por lo menos déjanos quedarnos en esta región. Aquí está bien padre. Está padrísimo para los demonios habitar ahí, hermano. O sea, ahí rechazan a Jesús, ahí no oran, no van a la iglesia, hay banda y reggaetón, chupe todos los viernes, no hay problema. Creen en el aborto, en que hombre con hombre, mujer con mujer. Está suave aquí, Jesús, déjanos acá. Aquí hay muchas casas, muchos lugares donde podemos habitar. Zonas de inmundicia, zonas donde rechazan a Dios, familias que le cierran la puerta al Evangelio, lugares que abren las puertas a las cosas del diablo, son los lugares favoritos para los demonios, por supuesto. Allí había muchas habitaciones para ellos, no nos mandes lejos. Fíjate, suplicando los demonios. Estaban ahí cerca, verso 11. Marcos 5:11. Estaban ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Un gran hato de cerdos paciendo. Hermanos, ¿en Israel hay puercos?
Está prohibido, hermano. O sea, es un animal inmundo. No hay. Saben que para ellos es una super asquerosidad comer carne de puerco, por ejemplo. O el olor o tener cerca a un cerdo no hay. Por eso les decía al principio que esta zona que alguna vez fue de Israel ya estaba completamente dominada y paganizada, habitada por los gentiles, al grado que criaban cerdos, que no soportan los israelitas a los cerdos. Estaba cerca de ahí un monte con un gran hato de cerdos paciendo, comiendo por ahí. Y le rogaron los demonios, le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos a ellos. O sea, danos chance. Se parece esta casa en la que estamos a la de los cerdos. Huele más o menos igual. Hay inmundicia ahí. Apesta, sí nos gusta. No nos saques de estas tierras, aquí hay muchas habitaciones. Mira, mándanos a los cerdos, Jesús. Ahí vemos que ellos están conscientes de que Jesús tiene autoridad sobre ellos. Están rogando. Verso 13. Y luego, o sea, de inmediato, cuando ellos le dijeron esto, Jesús les dio permiso. Váyanse, pero me liberan a este hombre. Miren, hermanos, Jesús vino a rescatar al oprimido, a encontrar lo que se había perdido, ¿cierto? ¿Saben qué? Váyanse, pero este hombre va a ser liberado. Saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué estas cantidades, hermano? Todo es a propósito en la iglesia, en la Biblia, cada cosa, ¿no? Era un lugar donde abundaba la inmundicia. Nada más ahí paseando, comiendo, había unos 2,000 cerdos. ¿Se imagina qué olía ese lugar? Pues aquí, yo sé que estamos en La Piedad, no se ofenda a usted, ¿verdad? Yo sé que aquí La Piedad, los cerdos. Yo cuando llegué a veces me quejaba, pues no estaba uno acostumbrado, ¿no? Llevaba ya no sé cuántos años muchos ya, no quiero hacer cuentas, viviendo en Guadalajara y en otros lugares, ¿no? Cuando llegué aquí de pronto, como que sopla el aire y busca uno, al principio uno no asimila, ya. ¡Qué feo huele! Y los de aquí, huele a dinero. Es un dicho de ustedes, ya después entendí. Pero en ese dinero, me sacaban dinero. Pues no huele así. Hermanos, no estoy hablando de los piadenses, estoy hablando acá de la Biblia, ¿eh? Pero ¿apesta o no apesta? Donde hay muchos cerdos, hermano. Ahí cerquita de la secundaria donde van mis hijos, tempranito no pasa nada, pero cuando de regreso a la hora del solazo, eso huele, apesta. Imagínense 2,000 juntos. ¿Cómo olía aquella zona, hermano? Ese es el lugar donde a ellos les encanta. Déjanos aquí está padre. Donde hay mucha inmundicia quieren habitar estos espíritus. Donde apesta. Y dice, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. ¿Qué pasó? Y el hato se precipitó, todos los cerdos, se precipitó al mar, se cayeron por el despeñadero y en el mar se ahogaron. Mira, a veces ni un cerdo soporta la vida de estar endemoniado. Se fueron, no dice ahí que Jesús los mató ni nada, no dice la Biblia clara, pero se fueron y se ahogaron. Ahora viene la parte más padre de toda la historia y más triste. Y los que apacentaban los cerdos, verso 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron. O sea que hubo gente testigo de esto, ¿verdad?
los que apacentaban los cerdos y la gente, había gente que vieron lo que pasó. Los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Estaban espantados de lo que había sucedido y le contaron a mucha gente y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Todos se enteran ahí en las ciudades y en los ranchitos alrededor y van a ver qué está sucediendo. Vienen a Jesús, verso 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio. Ahí está este hombre, al que durante años nadie había podido controlar. No había cadenas que lo dominaran, no había grilletes que le tuvieran quieto, no había autoridad a la que se sujetara. Ese hombre herido, sangrando, sucio, apestando a cerdo, lleno de inmundicia, además atormentado, lastimado, que andaba desnudo entre los sepulcros, lo encuentran ahí, sentado. O sea, en paz. ¿Cómo andaba antes? Corriendo, gritando, vociferando por los montes, ¿no? Está sentado en paz, vestido, recuperó su moral, su pudor, se volvió a cubrir, a respetarse a él mismo, a respetar a los demás, vestido, y en su juicio cabal pensaba por sí mismo. Ya no eran las ideas demoníacas de destrucción, de lastimarse, de pervertirse. Con su juicio cabal, como dice la historia del hijo pródigo, volviendo en sí. ¿Se acuerdan de eso? Me encanta esa parte. Pues volvió en sí. Está ahí. Lo ven y tienen miedo. Otra vez, lo que acaba de pasar en el pasaje de la semana pasada. Dios hace maravillas demostrando su poder y los discípulos están espantados, ¿no? Y aquí estos ven el poder de Dios al ver la liberación de este hombre que tenía aterrorizada la zona y tienen mucho miedo, dice aquí. Verso 16. Y les contaron los que lo habían visto. A gente que fue testigo de lo que sucedió, de lo que hizo Jesús, los que cuidaban a los cerdos, gente que andaba por ahí, dice, les contaron lo que habían visto. Cómo le había acontecido, lo que había sucedido con el que había estado endemoniado. ¿Ya vio que espíritu inmundo aquí dice demonio o no? Ah, bueno. Dice, y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio adentro. Y lo de los cerdos, lo que pasó con los cerdos. Y comenzaron a rogarle el pueblo que vino a Jesús, ¿verdad? Que estaban asombrados y temerosos cuando vieron al hombre ahí sano, vestido, tranquilo, en paz, sin lastimarse, sin amenazarlos. Comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de ahí. Hermanos, ¿qué hacen los habitantes de esta zona cuando vieron el poder de Dios? Lo corrieron. Corrieron a Jesús. Y es lo mismo que sigue pasando el día de hoy. Es lo mismo que sigue sucediendo. ¿Y por qué lo corrieron? Porque les iba a echar a perder el negocio de los cerdos. ¿Cuánto costará un cerdo ahorita? Ya listo para las carnitas. ¿Cuánto costará? 3,000. Sí saben, en la mañana me dijeron lo mismo. Pregunté, 3,000. Dije, mira, es que aquí es negocio, yo entiendo. 3,000 por 2,000, pues ya alcanza para unos chones nuevos, ¿no? En una feria, hay una feria. Es una grande pérdida. ¿Saben cuánta gente el día de hoy no quieren a Jesús cerca porque les lastima su negocio? Un montón. Y van a seguir escogiendo su posición, su prestigio, su negocio, que a Cristo en sus vidas. Vete de nosotros. Preferimos nuestro dinero, nuestras ganancias, nuestra prosperidad.
no le hace que apestemos a puerco. No le hace que se multiplique la inmundicia. No importa que estemos rodeados de promiscuidad, de libertinaje, de homosexualismo, de fornicación, de pornografía, de violencia, de resentimiento, de amargura, de tranza, de corrupción. No le hace, vete. Hay todo eso, pero tenemos dinero. Tenemos para las vacaciones, para irnos de puente. Saludos a todos los que se fueron de puente. Ni se está transmitiendo, tuvieron suerte. Tenemos y queremos eso, no importa a qué huela, no importa que vivamos entre la inmundicia. Y lo echaron, hermanos. ¿No es lo mismo que sigue pasando hoy? Así es. Los habitantes de la zona tienen mucho miedo y no querían seguir perdiendo cerdos ni dinero. No le hace que vivieran entre la inmundicia. Cuando la gente escoge el negocio y la prosperidad en lugar de la riqueza espiritual, aunque esta decisión los lleva a seguir viviendo entre la inmundicia, han rechazado a Jesús y han decidido que Jesús esté lejos. Prefieren eso, a verse afectados en su comodidad y en su prosperidad, en su entretenimiento, ¿verdad? Marcos 5:18. Se va Jesús, lo corren, hermanos. Al entrar él en la barca, Jesús, ahí va, miren, Jesús iba a ir del otro lado para descansar, porque nunca descansó. Y llegando allá, se encuentra con eso y ahora iba de regreso a la barca Jesús. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Llévame en la barca, Jesús. ¿Qué voy a hacer acá? Puro reggaetón. Aquí puro Netflix. Tú estás perdidos en el Face. No hay. Llévame contigo. Quiero ir contigo. Gracias, hermano. Hablar del reino de los cielos, a contar lo que has hecho. ¿Qué me dejas acá? Entre los cerdos y la inmundicia. Llévame contigo, Jesús. Pero Jesús no se lo permitió, dice aquí el verso 19. ¿Sí lo ven o no? Mas Jesús no se lo permitió. Fíjense, hermanos. Esto no estaba escrito ni preparado ni nada, pero en la mañana me acordé. Les platicaba yo a los hermanos, hace como unos 3 meses o 4, ya ni sé. De pronto hubo como 2 semanas bien duras en la iglesia. Yo decía, se pusieron de acuerdo que hasta me estaba enfermando. De tristeza, de enojo, de frustración. Me acuerdo, fue una época así dura. Aprendí mucho de eso. Estaba yo muy triste. Parece que se habían puesto los que iban a adulterar, adulteraron, los que iban a fornicar, fornicaron, los que se iban a dar libertinaje se dieron, fue un desastre entre miembros de la iglesia. Y me dolió mucho. Y me acuerdo. Y en medio de esas 2 semanas así muy raras, el testimonio de una persona en medio de todo que había tomado unas decisiones que eran radicales, de entregarse a Dios y de seguir a Dios por encima de todo lo que se le iba a venir encima. Y un matrimonio en ese mismo tiempo que se consagró a Dios. Créame, hermano, que el Señor Jesús venía victorioso. Claro que sí, hermanos. 2,000 cerdos, no sé cuántos negocios echados a perder, quién sabe cuánta gente había elegido la inmundicia, pero había un hombre que había decidido seguir a Cristo, hermano. Y sabe una cosa, por uno vale la pena seguir adelante. Den un aplauso al Señor. El Señor es fiel, hermano. Y yo decía, me voy a poner a llorar por todos los que quieren hacer lo que se les pega a su gana.
¿O me voy a seguir esforzando por los que sí quieren? Sí, son menos los que sí quieren. Pero el Señor sabía dónde iba, hermanos. Eso no, ay, Señor, me encontré un endemoniado. Dios sabía, hermano, a qué iba. Dios sabía cuando fue a Samaria por la samaritana. Me es necesario pasar por Samaria. Ya tenía un plan. El Señor fue a rescatar a este hombre. A eso fue el Señor Jesús ahí. Y sabe, vale la pena. Con uno, hermano, que entienda. Con uno. Y vaya que los verdaderos convertidos hacen grandes cosas en el nombre de Jesús. Dios no lo dejó. Le dijo, no se lo permitió. Le dijo a este hombre, vete a tu casa. Tenía que llegar a dar testimonio, ¿no? ¿Ustedes creen que este hombre tenía un gran testimonio? ¿O no? ¿Sí o no, hermano? Ahora mi pregunta 2. ¿No deberíamos ser un gran testimonio? Yo no tengo problema en entender, si yo estaba peor que este, claro que he sido restaurado y que hay en mi vida testimonio, hermano. Por supuesto que sí. No puedo negarlo. Y cuando se me olvida, encuentro a alguien que me conoció hace 20 años y dice, Dios, como que sí existe Dios, ¿eh? ¿Qué haces tú vestido y bañado y hablando decentemente? ¿Ha sido restaurada tu vida, hermano? Entonces eres un gran testimonio de Dios. Y vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pero empieza en tu casa, no seas hipócrita. ¿Cuántos son cristianos allá afuera en su casa? No dan testimonio de nada. Iracundos, groseros, altaneros, agarrados, amarrados, enojones, resentidos en su casa. Y vienen acá, ay, Padre Santo, envíame a mí. ¡Hombre! Empieza ahí en tu casa. Ahí lo mandó, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales. ¿Le iban a creer o no? ¿Le iban a creer o no? Porque vean cómo estaba y cómo está, ¿sí o no? Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos? Que muchos van a contar las grandes cosas que Dios ha hecho en ti y no se te nota nada. Si estás andando medio encuerado, despeinado, medio herido, medio resentido y oliendo a puerco. Y dices, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Es cuando la gente dice, no, así estoy bien, gracias. No, yo así estoy bien, quédate con tu Jesús, síguele en tus cosas. Yo, mira, sí creo, pero yo no soy fanático. ¿Quién quiere ser como tú? No hay mucha diferencia como soy sin Jesús. No, hermano, ese hombre era uno y hoy es otro. ¿Estamos? Hay un testimonio. El testimonio es el resultado de la restauración, hermano. Este hombre fue liberado, pero no solamente fue liberado, fue restaurado. ¿Estamos? ¿Dónde está? Levanten la mano los que han sido liberados. Pero tenemos que ser restaurados. Sí, ya fui liberado, pero pues yo no pienso dejar esto. Yo no quiero dejar, yo sigo, no, te falta la restauración. Tú tienes tu carro asegurado, chocas, tu carro está asegurado, ¿no? Llegas del seguro con la grúa y le firmas. Y al otro, a la semana te dicen, puede pasar por su carro. Llegas y está ahí chocado, ¿no? Se lo puede llevar. O lo restauraron. Digo, los que nunca han tenido un seguro, pues le estoy hablando en chino, ¿ah? Digo, si está asegurado. O sea, es restaurado para que vuelva a funcionar, ¿no? Entonces, somos liberados, somos restaurados y en la restauración somos convertidos en un testimonio de Dios, hermano. Somos un milagro con pies, hermano.
Somos un milagro andando por la calle, aquí en La Piedad. Somos un milagro en la familia, somos un milagro ahí donde vamos, donde compramos, donde trabajamos. Somos alguien diferente, que brilla diferente, que habla diferente, que se comporta diferente, que se ve diferente. ¿O no, hermano? Porque si no ha sido usted restaurado, yo le pido otro favor diferente. No le cuente a nadie que es cristiano. Mire, como dice el Salmo 152, calladito se ve más bonito. Calladita está más bonita. Si usted va a decir que es cristiano y sigue en su inmundicia, por gente como usted es vituperado el nombre de Cristo. Este hombre era otro hombre, transformado, restaurado, lleno de la vida de Dios. Y dice, vete a tu casa y diles a todos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Pregunta, ¿le iban a creer o no? No estoy diciendo que se iban a convertir, no. Porque hay gente que vean lo que vean, aman más su pecado y su cochinada. Así es. Este hombre obedeció. Le dijo, Jesús, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Dice el verso 20, y se fue. Él quería ir con Jesús, pero Jesús le daba una misión diferente. Hermano, habrá una misión más grande que ir a impactar con una vida transformada y nueva a los tuyos, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres. ¿Habrá algo más grande? El Señor sabe lo que está haciendo. Libera, restaura y envía a este hombre. Y este hombre fue a su casa. No sé si se convirtieron o no. Y fue a sus parientes. Y fue a sus vecinos. Y no se apagó el fuego. Llegó a predicar, dice aquí. Se fue y comenzó a publicar, a hacer público, a que todo el mundo supiera. Y en Decápolis, ¿qué significa Decápolis? Está bien fácil. Polis es ciudad. En Decápolis era una zona de 10 ciudades. No nomás fue a su casa y a sus vecinos y a los del trabajo. Predicó esta verdad en 10 ciudades, contándoles a todos cuán grandes cosas había hecho el Señor en su vida. Y todos, ¿qué pasó ahí? Todos se maravillaban, se sorprendían, se impactaban. No quiere decir que se convirtieron, porque mucha gente se impacta y se sorprende y se maravilla, pero no se convierte. Si está muy padre, sí es Dios, ay, pues lloran, cantan, pero yo no voy a dejar esto. Estás mal, yo aquí, está bien rico, bien sabroso el pecado. En eso consiste la condenación del hombre. La luz vino, pero el hombre decidió, hermano. Yo, hermano calvinista, lo amo y lo bendigo, pero el hombre decidió. Porque amaba más las tinieblas que la luz. Entonces, hermanos, ¿alguien ha sido liberado de condiciones feas de pecado o no? No es necesario que hayas estado endemoniado. Hay unos que no es necesario que el demonio se meta desde afuera, te echó a perder la vida con una idea, con una filosofía, con una manera que pudo instalar en tu mente y en tu corazón, con las modas del mundo, con las perversidades que ofrece el mundo hoy, con el no pasa nada, ¿qué tiene de malo? Nos amamos, nomás le chupé poquito, nomás probé. ¿A quién le hago daño con la pornografía? Con eso ya te despedazó, no necesitaste que habitara en ti. Necesitamos ser liberados o no, hermanos. Número 2, restaurados. Déjate que Dios te limpie.
Deja que el Señor haga su obra. Porque lo que está haciendo en tu vida es un testimonio. Y es entonces que el Señor te dice: vosotros sois la luz del mundo, para que todos los hombres vean tus buenas obras, tu vida nueva, y glorifiquen a Dios. Hermanos, eso es lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. ¿Estamos listos para ser restaurados? Veo aquí que hay jóvenes y grandes y todo. Yo les aseguro, los que van a la escuela, veo aquí un jovencito. Sí, estoy seguro que hay amiguitos que se cortan, que se drogan, que están adictos, necesitan escuchar de Dios. Y tus amigos y tus vecinos y nuestra familia, ¿no, hermano? Pero ¿sabe qué es lo primero que necesitamos? En vez de estar sermoneándolos con la Biblia, ser un testimonio de Dios. Ser diferente. Miren, con estas tres cosas que le pasaron a él. ¿Qué le pasaron a él? 3. Fue liberado. ¿Cómo lo hallaron cuando lo vieron? Sentado. Con que transmitas la paz que solo nosotros tenemos, hermano. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estaba ya en este hombre, que antes estaba atormentado, gritaba de terror y de tormento, pero ahora tenía paz. ¿Será que podamos ministrar a Dios con nuestra paz en el mundo? Por supuesto. ¿Qué más le pasó a ese hombre? Estaba ahí sentado, ¿y luego qué? Vestido. No está tan difícil aplicarlo si ustedes leen la Biblia. Vestido del nuevo hombre, hermano. Dejando atrás el viejo hombre que está contaminado y pervertido por este mundo con sus ideas y sus filosofías y sus modas. O sea, una vida nueva, vestido con nuevamente su moral, ya no anda desnudo, recuperó su respeto por él y por la gente. ¿Y qué más? ¿Qué? En su juicio cabal. ¿No? Ahora pensaba claramente, no escuchaba las voces del demonio, ahora empezó a meditar. ¿Qué no nos dice la Biblia? Que renovemos nuestro entendimiento para poder entregar nuestra vida como un sacrificio vivo para Dios. ¿Sí o no, hermano? O sea, con esas 3 cositas nomás que dice ahí el pasaje, créame que impactaríamos una familia, que impactaríamos una empresa, que impactaríamos un hogar. Este hombre 10 ciudades echó. Y la samaritana, toda Samaria supo de Jesús y fueron a verlo, ¿no? Hermanos, cuán grandes cosas ha hecho el Señor en nuestra vida. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor, hermano. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Los varones, tenemos reunión de varones este sábado 20 de noviembre. Vamos a armar una revolución acá. 20 de noviembre, reunión de varones, todos los varones a las 7 de la noche. La cooperación es de 60 pesos para todo lo que nos vamos a comer. Por favor, avisen los que van a venir. La otra vez vino más gente y casi no alcanzó la comida. Pero todos los que quieran venir pueden anotarse con un ujier. Si quieren dar su cooperación de la ya. Si no, lo esperamos el día sábado a las 7 de la noche, ¿sí? Los varones. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Señor, porque eres digno de gloria, de honra y de alabanza. Gracias, Señor, por transformar nuestra vida. Gracias, Señor, por restaurar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, por renovar nuestro entendimiento. Gracias, Señor, por tu palabra que es espíritu, que es vida. Gracias, Señor, porque yo no sé cuántas legiones de cosas malas había en mi vida y tú me has librado, me has liberado, Señor. Pero no solamente me liberaste, Señor, y dejaste limpia la casa, sino que viniste a habitar dentro de mí.
Es lo mismo con mis hermanos, Señor. No solamente les limpiaste, no solamente fueron liberados, ahora habitas dentro de ellos, Señor, y estás trabajando en una restauración completa para que ese testimonio camine y vaya a hablar en sus casas y hasta lo último de la tierra cuán grandes cosas has hecho en nuestra vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque cuando éramos pecadores, tú nos amaste, Señor, y nos diste vida perdonando todos nuestros pecados, Padre. Y hoy, ¿qué nos queda? Más que abrir nuestros labios y publicar todas las cosas, las bendiciones que has hecho en nosotros. Hablar de tus virtudes, de tus maravillas, de tus milagros. Señor, gracias. Gracias por darnos una nueva vida. Gracias, Padre, por retirarnos de la inmundicia. Gracias, Señor, porque ahora somos tus hijos y en tus manos estamos seguros. Señor, envíanos a publicar tus maravillas. Somos tuyos, Padre, y te damos gracias en el nombre glorioso de tu Hijo Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Dios me lo bendiga. Que Dios lo guarde, que tenga un bendecido domingo.